Hola, 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 muy buenas tardes, el Señor los bendiga grandemente. Es un gusto estar una vez más aquí reunidos juntamente con ustedes para poder compartir lo que es la palabra de Dios. Así que los saludamos en esta tarde fría, para estar adentro con algún artefacto prendido porque hace mucho frío y ojalá todos estén bien, así que los bendecimos desde aquí y rogamos para que todos aquellos que tengan alguna necesidad Dios la pueda suplir en esta tarde. Así que los saludamos. Ahora mi esposa también los va a saludar y ella después va a compartir el video en los grupos. Amén, el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos, a todos. Desde aquí estamos transmitiendo desde Mar del Plata, país de Argentina, este ministerio Agua de Vida a las Naciones, en la cual hemos llamado el Redil, la iglesia somos nosotros. Así que le damos la bienvenida a todos los que se están conectando en vivo y rogando una bendición para cada uno de ustedes. Así que el Señor les bendiga. Si tienen alguna necesidad pueden pedirla ahí, escribirla, ponga su nombre, apellido y su necesidad y estaremos orando por cada uno de ustedes. Así que también le damos la bienvenida a la hermana Susi Bellini, Dios te bendiga, hermana, a la hermana Ivana, que ya se están conectando. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes, que realmente puedan recibir la bendición en este día, en esta semana. Así que aquí estamos para poder compartirles la palabra del Señor, ese alimento que necesitamos para nuestras vidas espirituales. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, ha sido realmente una semana linda. Tuvimos la oportunidad de compartir con muchos hermanos de aquí de la ciudad, allí en la iglesia El Shaddai. El día miércoles estuvimos celebrando el Pentecostés y realmente fue un tiempo muy lindo en la presencia del Señor, donde hubo mucha alabanza, donde hubo mucha adoración y realmente pudimos compartir con todos los hermanos, compartir, porque eso es realmente lo que es el Evangelio, ¿no? Es compartir con los hermanos, tener un buen tiempo en su presencia, y eso es lo que hace, ¿no?, de que podamos nosotros seguir en este tiempo. Sabemos que es un tiempo difícil para todos, porque a veces se piensa por ahí de que, dice, los pastores por ahí son siervos de Dios, no tendrían que pasar en necesidad. Pero el tiempo difícil, hermanos, para todos. Cuando el pueblo de Dios incursionaba en la antigüedad, eran, trastocados por los problemas contemporáneos que tenían en esa sociedad, sea en la antigüedad, en el Viejo Testamento, en Siria, ¿no es cierto?, en Egipto, en Babilonia, y aún en su propio país, cuando ellos estaban, había problemas sociales como hay ahora, y en algunos casos peores. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no es como ahora, que hay tanta protección hacia los derechos humanos y tantas cosas. En ese tiempo venían los ejércitos ahí y por ahí diezmaban a toda una nación, a un pueblo completo, se llevaban cautivos los demás y para esclavizarlos, y ya la esclavitud aquí ha sido abolida ya hace muchos años, y entonces eso ya no sucede, aunque todavía hay trata de personas, hay todavía hay gente reducida a servidumbre y tratados como esclavos en distintos lugares del mundo, pero el mundo, como se llama civilizado, la esclavitud como tal no existe, y en ese sentido, ¿no? Pero sí hay, en este momento hay todavía trata de personas, comercio de personas, mujeres que son secuestradas para lo que es todo el comercio de la parte sexual y todo eso, ¿no es cierto? Y es tremendo, ¿no? Porque eso es terrible, el dinero que deja, y todavía se sigue comerciando con seres humanos. Pero no al punto de como era antes, que se masacraban a las naciones y entonces era difícil vivir. Y el pueblo que vivía ahí
tenía que vivir con todo eso, ¿no es cierto? Tanto como en Egipto también, cuando el pueblo de Dios estuvo en Egipto tantos años allí de servidumbre hacia el pueblo egipcio, fue también reducido a servidumbre y ellos tuvieron que pasar distintas vicisitudes allí y pagar un precio muy alto, pasaban hambre, frío, calor, tal vez no comían como tenían que comer. Mientras tuvo el faraón que conoció a José, el pueblo de Israel estuvo bien, pero ese faraón murió y el que lo sucedió fue el que los esclavizó muy salvajemente, con mucha violencia, que fue después donde el pueblo de Dios clamó a Dios y Dios envió un libertador a través de Moisés. Pero la mayoría de las veces el pueblo ha tenido que atravesar distintas circunstancias en todo el mundo, desde ese tiempo hasta los tiempos de Jesús y después todos los tiempos de lo que es la antigüedad, ¿no es cierto? Y cuando llegamos después, 400 años después de Cristo, que hay las primeras anotaciones después de tanto silencio, donde aquellos que eran cristianos todavía tenían algo de persecución, había persecución, y ellos tenían que vivir en distintos lugares trasladándose para no ser asesinados, ¿no es cierto? Y ellos tenían que vivir y pasar todas las cosas que pasaban en ese país, ¿no?, donde ellos estaban. Y así hasta este tiempo, ¿no es cierto? El Señor nos dice en su palabra, ¿no es cierto?, de que nosotros no vamos a ser quitados del mundo. Dice, no temáis porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Pero dice que aflicciones sí vamos a tener. Muchas aflicciones vamos a tener porque vivimos en este mundo. O sea, no por ser hijo de Dios, ser un pastor o algo, es que Dios te aparta y Dios te saca de los problemas de ahí. Sí, el Señor te da la salida, las soluciones, Él es el que te guarda, Él es el que te ayuda, Él es el que te sostiene, pero nosotros tenemos que vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque fuimos para eso fuimos creados, para poder alcanzar a los otros. Y si nosotros somos quitados de este mundo, si nosotros somos puestos a otra altura y no vivimos juntamente con la sociedad, ¿cómo podremos alcanzar a aquellos que necesitan? Entonces es necesario de que el pueblo de Dios padezca por un poco, dice, y el poco el poco tiempo es hasta que el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia. Pero somos parte de la sociedad, vamos a tener dificultades de salud, el frío y el invierno tal vez nos traiga pestes, nos traiga enfermedades, nos enfermemos, nos engripemos, tengamos que recurrir al médico y todo eso bárbaro, ¿no es cierto? Y Dios siempre está con nosotros. Vamos a tener situaciones difíciles, familiares, emocionales, tal vez algún familiar partirá con el Señor, haremos duelo, sufriremos, tendremos dolor con nuestros hijos y tal vez con montones de cosas, pero es parte de nuestra vida. O sea, tenemos que vivir esa vida sabiendo y teniendo la esperanza de que es Dios el que nos sostiene. Vamos a saludar a los hermanos que se han ido conectando. A la hermana Estela, Marinelo, Dios te bendiga, Estelita. A la hermana Adriana Castillo, de allí de Estados Unidos. Bendición, hermana Adriana, a vos, a tu esposo, a tus hijos. Esperemos que tu hijo esté mejor de esa operación. A la hermana Mariela también, el Señor te bendiga, Mariela. Y bueno, a los hermanos que se van a ir conectando, ya al resto ya los saludé. Y bueno, que el Señor los bendiga. Si hay alguna necesidad en medio de su pueblo, no tiene más que pedir oración, y cuando finalicemos el vivo vamos a estar orando por las necesidades. La oración tiene poder, ¿verdad? Y oramos unos por otros, porque es lo que tenemos que hacer como cuerpo, ¿no? El cuerpo unido, ¿no es cierto? El cuerpo que está desmembrado
no recibe la bendición completa, ¿no? Pero cuando hay un cuerpo que clama, un cuerpo que ora, que está en el mismo espíritu, Dios realmente respalda su palabra y Dios bendice, ¿no? Bendice. Y la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, de la cabeza al resto de los miembros, Dios va a traer la bendición completa, amén. Así que bueno, esperamos que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Ahí donde está puede usted comparta el link. Seguramente que usted tiene redes, tiene grupos de oración, casas de refugio, casas de oración. Ahí donde usted está sirviendo al Señor, así no se esté congregando, no importa. No necesariamente tiene que congregarse adentro de un edificio, como siempre enseñamos. El congregar habla de que tenemos que estar reunidos, los hijos de Dios, los hermanos de la fe, pero no habla específicamente que tiene que ser en un edificio. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia no son las paredes, la iglesia no es una institución, la iglesia no es una organización, una denominación, la iglesia es una familia y es la familia de Dios, y la iglesia eres tú y somos nosotros, los que formamos el cuerpo. No nos vamos a cansar de decirlo y de enseñarlo hasta que ahí prenda eso, ¿no es cierto? Porque nos cuesta, si bien decimos que somos iglesia, pero nos cuesta entender de que le damos más tiempo tal vez al edificio, y nos hacemos mucho problema, tenemos muchas cargas y muchas luchas cuando decimos hoy no pude ir a la iglesia. No, decimos mal, no pude ir al lugar donde me congrego, no pude ir a donde están todos los hermanos, a donde se reúnen, porque es una asamblea, ¿no es cierto? Pero muchos dicen, no, hay que ir al edificio, hay que ir a la iglesia. La iglesia somos nosotros, y donde nosotros estemos, el Señor está, hermanos. Así que si en este tiempo tú te encuentras en tu hogar, con tu familia, y no estás en algún lugar, en algún ministerio, con algún grupo de hermanos, no importa. Ahí donde estás, en tu casa, también es iglesia. Y si estás solo y necesitas apoyo de oración, puedes pedirnos oración. Nosotros estaremos orando para que el Señor, donde estés, si estás en otro país, lejos, pueda acercarte a algún grupo o enviar hermanos de la fe a tu domicilio, a tu hogar, para que oren por vos, para que te enseñen la palabra. Y eso es la iglesia, hermano. Porque el Señor nos ha enviado a ser discípulos. Esa es la gran comisión. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer discípulos, ganar almas. Porque es lo que nosotros nos vamos a tener que presentar el día de mañana cuando estemos delante del Señor. El Señor no nos va a pedir cuentas del edificio, no nos va a pedir cuenta de las cosas materiales, no nos va a pedir cuenta de la iglesia si es grande, si el edificio es grande, si es próspero. Nos va a pedir cuenta de las almas, hermano. Entonces, comienza a pensar de esta manera en estos últimos tiempos que estamos viviendo como iglesia, y ahí donde estás en tu hogar puedes compartir la palabra primeramente a los de tu casa, porque la primera iglesia es la familia y siempre será la familia, y luego a un vecino, invítalo a tomar un té, un café, un refrigerio, un día que tú puedas, cada 15 días, y ahí compártele la palabra, háblale del amor de Dios, sé testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida, cuenta tu testimonio personal. No necesitas ser un teólogo, no necesitas tener instituto bíblico, no necesitas solamente haber recibido a Cristo, que realmente puedas creer por fe y por obras que Cristo es real, que murió en la cruz por ti, y en ese momento con tu testimonio podrás acercar a otros hacia el reino de Dios, no hacia el reino de un templo o hacia el reino de un edificio o hacia el pastor, sino hacia Cristo. Nosotros tenemos que llevar las almas a los pies de Cristo. Amén. Amén. Saludamos al evangelista, al pastor Héctor Blanco ahí. Dios te bendiga. De la ciudad de Buenos Aires, visita mucho esta ciudad. Saludamos, siervo, Dios te bendiga grandemente. Y bueno, ahora que está ahí Estela, queremos agradecerle públicamente a Estela por habernos representado allí en el Pentecostés. Ella estuvo participando de lo que son las alabanzas y trajo una hermosa alabanza al Señor, y realmente nos honró mucho a nosotros, ¿no? Porque
realmente ella representó al Ministerio Agua de Vida de las Naciones. Amén, amén. Ella representó el ministerio y realmente, hermano, nos hizo quedar muy, muy bien. Realmente los comentarios fueron muy, muy buenos sobre el tema que cantó y bueno, excelente. Así que, hermana Estela, Dios te siga bendiciendo, te siga levantando y bueno, eso es el principio de muchas cosas que vamos a hacer y trabajando juntos con el Ministerio Shaddai, con los pastores Roberto y Sandra Tagliabue. Ya tenemos un compromiso de palabra de hacer algún evento allí en el barrio Lomas del Golf, donde vamos a organizarlo, si Dios quiere, para cerca del verano, donde vamos a hacer algún evento allí al aire libre, trabajando en conjunto con él, para anunciar el Evangelio allí en ese lugar. Así que vamos a prepararnos, porque si uno quiere trabajar, trabajo hay. Tal vez no encasillado como lo hacíamos durante mucho tiempo, que eran muy grandes las organizaciones y dependíamos de una organización religiosa a ver si nos apoyaba o no, si hacía esto o no. Sabemos de que la Iglesia de Cristo no tiene frontera. La frontera y los límites los ponemos nosotros, porque el Señor dijo, ir por todo el mundo, ir por todo el mundo, que realmente eso es lo que tenemos, ¿no? Es llevar las almas a los pies de Cristo, ¿no? Amén, amén. Tan importante lo que es anunciar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que más nos tiene que interesar a nosotros, de que tener una estructura eclesiástica, porque siempre sabemos que decimos que la iglesia somos nosotros, amén, las personas. Amén. Así que muy agradecidos a todos los hermanos y bueno, la verdad que pasamos un momento muy, muy lindo allí en la iglesia, amén, de los amigos Roberto Tagliabue, y realmente se va a repetir esto porque hay la idea de hacer otro tipo de eventos, porque a veces comentábamos de que a veces no es solamente esperar un momento especial para juntarnos. Me acuerdo la palabra que trajo el pastor Gustavo Fernández, un pastor que nosotros conocemos, nosotros estuvimos con él cuando él estaba en el Tabernáculo de la Fe, nos estuvimos congregando con él cuando recién salíamos, y me acuerdo que dijo de lo que era el quebrantamiento, ¿no es cierto? Que fueron tres: el quebrantamiento, la unidad y la humildad, ¿no? El quebrantamiento, la unidad y la humildad. Y la humildad sobre todas las cosas. A mí me llamó mucho la atención, ¿no es cierto?, de que él habló de la humildad que tenemos que tener cada uno de nosotros, ¿no? De no creernos más de lo que somos, ni estar más allá arriba de lo que pensamos que tenemos que estar y compartir con todos, que realmente podamos demostrar que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, caminó dentro de las mismas personas en los distintos lugares, y me acuerdo que lo criticaban porque decían que se juntaban con bebedores y glotones, y él decía que él había venido y realmente, como decía, cuando el médico viene para los que están enfermos, ¿no es cierto?, el que necesita medicina busca al médico, y él había venido para aquellos que necesitaban medicina, aquellos que necesitaban salvación. Y a veces los que necesitan urgentemente la salvación son aquellas personas que están ya al límite, al borde del abismo, y a veces uno piensa de que son otras las personas que necesitan eso. Así que tenemos que entender de que nosotros podemos alcanzarnos, y para alcanzarlos más fácil, a veces tenemos que bajar. Saludamos a la hermana Adriana Rivarola también, una alumna del seminario. El Señor te bendiga, Adriana, qué lindo es verte ahí conectada. El Señor te bendiga a vos y a tu familia. Y yo les quería recordar, antes de que oremos, que vamos a hacer una reunión de mujeres aquí en mi casa. Así que ya en cualquier momento le voy a pasar la fecha para que usted venga aquí a tomarse un cafecito. Ojalá la hermana Adriana de allá de Estados Unidos, Telmita, Lucía, pudieran venir, ¿no es cierto? Pero ellas están muy lejos, así que el té va a ser virtual, o el café va a ser virtual, hermana. Pero sí, las que están viviendo aquí en esta ciudad, en Mar del Plata, están invitadas para que puedan venir a compartir vamos a compartirles una palabra, y vamos a pasar un tiempo nosotras, las mujeres también, ¿no? Porque
a veces necesitamos hablar de nuestras cosas, qué es lo que nos está pasando, por qué estamos preocupadas, qué cargas, qué luchas tenemos. Y bueno, a veces se hace difícil, ¿no es cierto?, seguir adelante. Por eso que creemos que Dios puede sanar, puede restaurar, puede liberar, y todas necesitamos a veces un hombro, ¿no es cierto?, donde apoyarnos, donde derramar una lágrima, porque todos somos humanos y necesitamos de otros, ¿eh? Así como necesitamos de Dios, también necesitamos del hermano o de la hermana. Así que el Señor les bendiga, y si a ustedes les parece bien, vamos a orar para poder compartir este mensaje. Amén. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, Sí, en este Señor. día, Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, porque tú dices en tu palabra que Sí, si dos Señor, o tres en el nombre de se Jesús. reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Y aquí, Señor, somos más de 2 o 3, Señor. Sí, Aquí somos Señor, te 4, bendecimos. Señor, más todos los hermanos que están conectados, los que se van a conectar, Señor. Creemos que tu Espíritu Santo, Señor, ya está aquí, Señor, desde hace Sí, mucho Señor, tiempo. te bendecimos, Ha Padre. preparado, Señor, este ambiente espiritual, ha preparado, Señor, nuestro hogar, Señor, para que realmente tú nos puedas estar hablando, nos puedas estar ministrando desde el cielo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aquí, Señor, te pedimos perdón, Señor, si en algo te hemos fallado, si hay alguna cosa, Señor, Señor, en el cual te ha ofendido tu santidad, ha ofendido a tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, estar a cuentas contigo, por eso te pedimos perdón, nos arrepentimos y te pedimos que nos limpies, Señor, que santifiques nuestras vidas, que saques, Señor, toda ropa, Señor, de pecado, todo harapo, Señor, todo aquello, Padre, que el enemigo ha soltado sobre nuestras vidas, Señor. Toda carga, toda lucha, todo peso, Señor, todo aquello, Señor, que a veces llevamos diariamente, Señor, las cargas, las luchas son pesadas, las preocupaciones también, Señor, y a veces no nos damos cuenta, Señor, pero seguimos caminando, Señor, seguimos andando, Señor, con ese peso, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros lomos, Padre, y tú quieres llevarte todo eso, tú quieres alivianar esa carga, Señor, porque tú dices que las cargas son tuyas, que tú te las llevas, Padre, que nos despojemos, Señor, de ese peso. Por eso en esta hora, Padre, nos queremos despojar, Señor. Señor, y queremos, Señor, soltar perdón de Dios, Señor, también. Si hemos ofendido a alguien, Señor, soltamos perdón de Dios, perdonamos, Señor, y Señor, nos perdonamos a nosotros mismos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, así como tú nos has perdonado, Señor, así como tú nos has restaurado, nos has santificado, Señor, nosotros queremos hacer lo mismo, Padre, porque sabemos, Señor, que somos tus hijos, Padre, y que tenemos un Padre, Señor, que todo lo ve, Señor, un Padre perfecto, Señor, un Padre que tiene preparado lo mejor para nosotros, porque quiere que nosotros estemos sentados a esa mesa, a esa gran mesa, Señor, que tú has preparado para cada uno de nosotros, en la cual tú deseas en tu corazón como Padre ver a cada uno de tus hijos allí sentados, Señor, Sí, Señor. esperando ese alimento, Padre, esperando esa comida del cielo, Padre. Por eso en el nombre de Jesús, Señor, realmente nosotros somos lo que a veces hacemos acepción de personas, Señor, pero tú, Señor, jamás, Señor, menosprecias a nadie, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos que se cumpla tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Por eso te entregamos este tiempo que vamos a compartir este mensaje, Señor. rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando a favor de cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, Señor. Que realmente tu Espíritu Santo los esté ministrando, los esté tocando, los esté, Señor, restaurando, sanando, Señor, abriendo puertas, Señor, puertas de trabajo, puertas en la economía, Señor, si están pasando por algún problema de salud, Señor, que tu Espíritu Santo y la palabra los pueda sanar, Señor, en el cuerpo, Señor, en el alma, en el espíritu, Señor, y que realmente, Señor, tu palabra, Señor, que no vuelve vacía, Señor, pueda realmente ser de bendición para todos mis hermanos, Señor. Bendice la iglesia de Jesucristo, bendice la nación de Israel, Señor, bendice
bendice a tu pueblo, Señor, a todos los que, Señor, hemos empezado este camino hace muchísimos años, Señor, otros que recién comienzan, todos juntos, Señor, podamos llegar, Señor, al final de nuestra vida y podamos decir, Señor, he peleado la batalla, he peleado, he ganado, he llegado a la gloria del Señor, he llegado a la presencia del Señor. Señor, lo único que me queda es recibir esa corona que tú estás preparando para cada uno de nosotros, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, rechazamos y resistimos todo ataque del enemigo a nuestra mente, nuestros pensamientos, ahora, Señor, todo bloqueo mental, Señor, toda confusión, toda distracción, Señor, se rompe ahora y se cae ahora, Señor, todo yugo, Señor, toda cadena, toda atadura, toda ligadura en nuestra vida, para que realmente, Señor, al recibir la palabra, Señor, pueda hacernos libres, Señor, libres en la mente, en el cuerpo, en el alma, Señor, para siempre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y glorificamos tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, Señor. Bien, muy bien. Gloria a Dios por este tiempo de oración. Amén, Señor. Vamos a pasar a la palabra de San Juan, capítulo 15, y tiene el título, la palabra dice Jesús, la vid verdadera. Y queríamos hablar, con la ayuda del Señor, sobre este tema, tratar de explicar este tema y de poder trasladarlo a la vida natural y espiritual nuestra. Y sabemos que Jesús siempre traía a colación cuando Él caminaba con los discípulos, y siempre Él sacaba ejemplos de la naturaleza, de los animales, y se los explicaba en forma de parábolas para que el oyente pudiera entender mejor el significado y la profundidad de lo que el Señor quería hablarles. Y Él usó muchas parábolas para hablarles a sus discípulos y a aquellos que escuchaban, y siempre usando en distintas oportunidades objetos, personas, y todo armado así como para que la gente realmente pudiera prestar atención y se interesara por lo que el Señor iba a decir. Y aquí vamos a ver en este pasaje cuando Jesús dice que Él es la vid verdadera. Y vamos a leer esta palabra y después vamos a ver por qué Jesús decía que Él era la vid verdadera. Vamos a dar lectura primeramente allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a estar leyendo hasta el verso 7. Amén. Y dice así la bendita palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva frutos, dice, lo quitará, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo muy interesante, el versículo 3. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan, dice, en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, dice, pedid lo que queréis, dice, y os será dado, dice, os será hecho. Esto, vamos a leer el 8 también, a ver, dice, en esto es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis
muchos frutos y seáis así mis discípulos. O sea que aquí vemos algo importante, ¿no? O sea que lo que dice, ¿no? Que no podemos decir ligeramente que somos sus discípulos. No podemos decir ligeramente que somos sus discípulos, dice, porque dice, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. O sea que para ser discípulos de Cristo tiene que haber una señal y es llevar muchos frutos. Así que vamos a ver, yo voy a leer antes estuve leyendo un informe de cómo era el tratamiento de las viñas, y tiene un proceso bastante que lleva bastante tiempo. Una viña desde el comienzo lleva entre 3 a 5 años hasta que lleve frutos. Es más o menos lo que pasaba también con el discipulado, ¿no? Porque Jesús estuvo ejerciendo su ministerio durante 3 años y ministrando allí a los discípulos para que esto llevaran fruto. Bueno, una viña también necesita este tiempo de crecimiento, y dice que la mayoría llevan una caña, una vara, para que crezca derecho, ¿no es cierto? Nosotros lo conocemos como el tutor, para que crezca derecho, para que no se vaya hacia los costados. ¿Por qué? Porque la vid es una planta trepadora. Es una planta trepadora y que si usted la deja, usted conocerá los parrales comunes que hay en distintos hogares. Aquí tenemos en lo que se llama la uva de la costa, que es la uva chinche, también está la uva verde, ¿no? Pero conocemos los parrales, y usted pone un parral y usted lo deja y pone alambre. Yo digo, pues yo me crié en un pueblo de aquí cerca, y donde yo trabajaba cuando era chico, había un parral inmenso, y era una planta sola donde salían distintas plantas más que se iban abriendo, y lo que habían hecho, esa herrería estaba abierta ahí desde el año 30 y pico, creo que fue, o antes, cuando el ferrocarril recién llegó a ese pueblo. Ahí se hizo una herrería, porque se necesitaba una herrería para trabajar en un ferrocarril, y plantaron una viña, ¿no es cierto? Póngale el año 30 y pico. Cuando yo empecé a trabajar ahí, sería el año 72, 71, 72, que yo empecé como, no sé cómo decir, principiante, ¿no? De herrero, Yo a trabajar ahí en la herrería, me acuerdo que me encantaba. A veces entraba a las 3 de la mañana cuando había que picar rejas. ¿Sabe lo que es picar rejas? Uno dirá, la tenía que picar con no. Picar rejas se llama cuando se saca la reja del arado, y en la fragua el herrero la calienta y la estira a la reja a martillazos arriba de un yunque para que tome filo de vuelta, porque al andar tanto tiempo en la tierra se pierde el filo. Y a veces yo entraba a esa hora y tenía que estar con la fragua, tirando la fragua horas y horas, y ahí yo conocí la parra. Y la parra esta abarcaba un pasillo que tenía como 20 metros de largo por 2 o 3 de ancho, más otro salón más así, todo abierto, que tenía como 3 por 5. Y esta parra cubría todo, tenía todo alambres puestas de pared a pared, y la parra sola se extendía y estaba ahí durante tantos años, y esa parra daba una sombra impresionante. Me acuerdo que estaba mezclada porque había una planta de jazmín, y el aroma jazmín, me acuerdo, en el verano, la mañana, era hermoso. Y ahora entiendo yo el porqué. Esa parra daba uvas, pero no eran buenas las uvas. No eran buenas las uvas, ¿no? Era la uva chinche, pero la mayoría eran uvas agrias. Y daba en distintos tiempos. Y yo no, decía, la uva, qué rica. Y no eran buenas las uvas. Hoy entiendo el por qué, ¿no? Porque realmente una vid, ¿no es cierto?, no se puede ir en vicio. ¿Por qué? Porque sus frutos van a ser escasos y agrios.
Y esto abarcaba, era una planta sola que parecía que eran como 20 plantas juntas, de grande que era. Y asimismo había muchísimas hojas siempre muertas y realmente los mejores frutos de la vid esa, de la parra esa, estaban arriba. ¿Por qué? Porque era donde daba el sol. Pero arriba no podía subir nadie, o sea que esos frutos podíamos agarrar los del borde, porque poníamos una escalera y subíamos. Pero los frutos buenos estaban arriba porque daba el sol, y los frutos de abajo tardaban en madurar y eran pequeños porque el sol no les daba. Bien, vamos a ver cómo se trata realmente una vid. La vid tiene un proceso, ¿no es cierto? Son entre 3 y 5 años de crecimiento para que llegue a dar frutos, pero lleva mucho trabajo. Y la vid tiene periodos de poda. Periodos de poda. Periodos de poda. ¿Para qué? Para que esta vid realmente crezca fuerte, saludable y dé buenos frutos. El proceso de poda tiene en distintos tiempos. En distintos tiempos hay procesos de poda en distintos tiempos, ¿no es cierto? Se puede podar, casi siempre se poda cuando está entrado el invierno, ¿no es cierto? Cuando finaliza la cosecha, fines del verano, y entonces ahí se deja un tiempo hasta el invierno, y en el invierno es cuando llega la poda. ¿Por qué se poda en el invierno? Bien, porque la planta tiene un proceso que el proceso se llama lignificación. ¿Sí? Es una palabra media complicada como la que de la otra prédica, ¿se acuerdan? Que era la procrastinación. Bueno, la lignificación es un proceso, yo se lo voy a leer, que sucede después de la cosecha, a donde el pámpano pasa de un color verde a uno más oscuro, creando una corteza. Dice que lo habrá de cubrir en el invierno. Los pámpanos se hacen duros, dice, y se impregnan, dice, de nutrientes como la lignina se llama, y el almidón y el azúcar, dice, hasta para tener reserva hasta la primavera. Dice, la poda principal se hace en invierno, para que eso, ¿no es cierto?, tenga un buen resultado. Pero, dice, se hacen podas todo el año. ¿Por qué se hacen podas todo el año? Para mantener una planta sana y controlada, ya que es una planta trepadora de crecimiento ilimitado, por lo cual es necesario, dice, su control y poda para que en el tiempo de llevar fruto, estos sean excelentes. El Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Todo pámpano en que en mí no lleva fruto, lo quitará el Señor, ¿no es cierto? El labrador, que es nuestro Dios, dice, y lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, yo soy la vid verdadera, o sea, la vid verdadera es Jesús. Mi Padre es el labrador, Dios es el labrador, es el dueño de la viña y es el labrador. Y el labrador es el que se encarga de podar y de limpiar la planta. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ese es el proceso de la poda. Vemos aquí, dice, en el 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Bien, para entender esto, el pámpano es uno de los brotes que es donde después va a llegar a ser un sarmiento que se llama, que es el que se estira y es el que es atado a un alambre, pero no se deja crecer demasiado, y después ahí al tiempo es el que da los racimos de uva y que son preparados para las cosechas. Nosotros somos los pámpanos y nosotros en un tiempo éramos uva silvestre. Uva silvestre. Porque nosotros dice que fuimos injertados, así como también el Señor usa una alegoría que habla ¿cómo se llama? Del olivo,
que nosotros éramos el olivo silvestre y fuimos injertados al olivo real, que es el Señor, ¿no es cierto? Nosotros fuimos injertados, nosotros fuimos llamados después, cuando el pueblo de Israel, que hasta ese momento era el olivo del Señor, niega a Jesucristo. Entonces el Señor dijo: yo tengo otro pueblo a quien ir a buscar. Y ese otro pueblo éramos nosotros, los gentiles, que éramos los olivos silvestres, que éramos la vid, Señor, la vid silvestre, las uvas silvestres, y las uvas silvestres son agrias y son pequeñas. Pero nosotros, el Señor cortó los pámpanos de la uva silvestre y lo injertó en la vid verdadera. Nosotros pámpanos injertados en la vid verdadera. ¿A dónde fue el injerto? En la cruz del Calvario. Porque cuando se corta el tronco principal de la vid, para hacer el injerto, lo que sale de esa vid es savia. Y el que hace el injerto pone el pámpano allí y deja que esa savia lave e impregne el pámpano antes de cerrarlo para el injerto. O sea, ese pámpano es lavado e impregnado por la savia de esa vid. Eso pasó en la cruz. Nosotros fuimos injertados a la vid verdadera. Nosotros fuimos clavados a la cruz. Nosotros fuimos llamados por Cristo. Cristo nos injertó a Él. Nosotros éramos un pueblo errante y lejos de Dios, éramos los gentiles. Éramos aquellos que estábamos lejos de Dios, los paganos. Pero el Señor tuvo problemas y muchos problemas con lo que era su viñedo. Y entonces tuvo que recurrir al pueblo que estaba lejos de Dios, que éramos nosotros, los gentiles. Nosotros sabemos de que el pueblo de Dios le dio la espalda a Dios, le dio la espalda a Jesús. Entonces el Señor ya no lo contó como la vid verdadera, como la vid de Dios. Vamos a leer, yo voy a leer el libro de Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Búsquenlo usted para entender bien de qué estamos hablando. Isaías, capítulo 5. Dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, de Dios a Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Verso 2. Lo había cercado y despedregado y plantado de vides escogida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uva y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, dice, y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, me ha dado uvas silvestres, uvas agrias y pequeñas? Y mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré el vallado, la protección. Le quitaré el vallado. Dios le quitó la protección al pueblo de Israel. Le quitaré el vallado que había hecho alrededor de esa viña. ¿Para qué? Para que no entraran. ¿Se acuerdan que hay una palabra que dice: las pequeñas zorras son las que minan la viña? Porque el Señor había limpiado, despedregado. ¿Qué quiere decir despedregado? Sacó de un campo de que era infértil, donde había piedras, y eso habla de las piedras, habla de la idolatría, del corazón duro, de la idolatría, de los altares que se levantaban con piedras en la antigüedad, donde ellos enseguida adoraban a otros dioses. Y Dios dijo: yo le saqué todo eso.
Le saqué la dureza del corazón, los limpié de los altares paganos, de la adoración a dioses falsos. Dice, los puse en la ladera de la montaña de Jehová, del Sinaí. En la mejor montaña, donde estaba allí los valles fértiles, donde el rocío de Hermón regaba allí por las noches esas laderas y traía el sustento que necesitaban las viñas. El Señor preparó una viña y la cercó, le dio protección. Dijo, esta será mi viña. Sin embargo, les dio uvas silvestres. Y el Señor dijo, ¿cómo puede ser si yo les he preparado una buena tierra? Los he despedregado, he labrado la tierra y he plantado buenas viñas. Lo he dejado en la ladera de mi monte, donde cae el rocío cada noche, que desciende del cielo, para que diera buenos frutos, y me dio uvas silvestres. ¿Qué fueron las uvas silvestres? El pecado de Israel. Porque el pecado es agrio, no se puede comer, es agrio. Le fue agrio, asqueroso al gusto, a la boca de Dios. Le dijo, vengo a comer de la gracia de mi pueblo, y se encontró que eran uvas silvestres y agrias. La decepción de Dios debe haber sido tremenda. Y entonces dice, le quitaré su vallado, su protección, y entrarán las zorras. ¿Se acuerdan? Las zorras, ¿qué hacen las zorras en las viñas? Las zorras no son muy altas, pero las zorras son las que se comen los pequeños brotes. Aquellos brotes, el renuevo. El renuevo, el retoño de la vid, que son los que van a dar en el proceso de crecimiento los nuevos pámpanos, los nuevos sarmientos donde van a florecer las flores de la vid y dar el fruto precioso que son las uvas. Y el Señor no solo eso, sino que le había puesto un lagar y una torre. Está diciendo que Él estaba ahí. ¿Quién es? Dice, ¿qué es Jehová? Es mi torre fuerte. ¿Me entiende? ¿Cómo se entiende la palabra de Dios? Jehová, dice los salmos, es mi torre fuerte, es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. El Señor lo había rodeado, había sacado el pecado, la idolatría, había labrado esa tierra y había plantado buenas viñas, pero nos dieron uvas silvestres. El Señor, al sacarle lo que rodeaba, el vallado, entonces iban a entrar las pequeñas zorras. Y las pequeñas zorras dice que son las que minan la viña y que hacen de que esa viña no dé fruta. ¿Saben qué son las pequeñas zorras? Los pequeños pecados. Los pequeños pecados que a veces las personas no llegan a discernir, los dejan entrar. ¿Por qué? Porque han perdido el muro de contención. Pero han perdido el muro de contención porque algo ha sucedido. Algo ha pasado en ese tiempo de dar frutos, que sus frutos no han sido buenos, no han sido agradables, han sido uvas silvestres, desagradables al paladar de nuestro Dios, que Él viene a buscar los frutos y frutos en abundancia. Entonces, como las pequeñas zorras que minan las viñas, se comen esos frutos tiernos que van a llegar a ser después los sarmientos donde van a estar esas uvas, y entonces después de esa viña solamente le quedan aquellas ramas secas que no dan buenos frutos. Entonces es necesario el cuidado de Dios, el vallado de Dios, y es necesario que el Señor, el dueño de la viña, que es el labrador, que Él limpie la viña y pode la viña. ¿Sabe qué, hermano? La poda es dolorosa. Porque el Señor, en su inmenso amor, sabe lo que es bueno para nosotros. Pero cuando Él poda, saca cosas que nosotros creemos de que no son malas, y el Señor las tiene que arrancar. El Señor las tiene que arrancar. Saludamos al hermano Omar Cárdenas allí de Chile. Dios te bendiga grandemente, hermano, y a toda la congregación allí de Chile. Entonces,
el Señor necesita podar y arreglar esa viña. Se encontró con que la viña que el Señor había plantado había dado uva silvestre, siendo que había sido guardada y protegida por Él. Y dice, le quitaré su vallado y será consumida. Dice, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Miren la importancia. No será podada ni cavada. Usted que conoce de plantas, usted sabe de que alrededor de una planta siempre se debe remover la tierra. ¿Para qué? Para que la tierra se oxigene y cambien las nutrientes y haya nutrientes nuevas, se abona, se cava. ¿Vio que usted siempre cava alrededor de la planta? Yo lo he visto hacer en distintas oportunidades y eso es para que aporte nutrientes nuevas y para que reciba oxigenación. Dice que no será podada ni cavada. Ahí da la importancia de la poda. Dice, y crecerá, fíjense, al no haber limpieza y trato, y crecerá el cardo y los espinos, porque cuando usted no arregla, ¿cuándo fue? Hace como 15 días fuimos a la casa de allí de mi suegra y hacíamos mucho que no íbamos a cortar el pasto, ¿no? Porque no estaba viviendo nadie en ese lugar. ¿Y qué ocurrió cuando fuimos? ¿De qué altura era el pasto? Nos pasaba a nosotros casi. Y había de todo tipo de yuyos que ni los conozco, ¿no? Algunas hojas raras. Y usted cuando tiene el pasto cortito, eso no aparece, no se ve. Usted dice, qué lindo césped. Pero cuando usted lo deja crecer, hay de todo tipo de pastos que son invasivos y ahogan las otras plantas. Y era muchísimo el pasto, tardamos mucho tiempo en cortarlo. Y debajo de ese pasto estaba el césped que estaba antes, pero estaba seco, estaba ahogado, todo enredado. Y eso sucede cuando no se limpia un sembradío o un lugar donde usted ha sembrado algo. Y aquí ocurría eso. Dice, y crecerá el cardo y los espinos. ¿Se acuerdan la palabra de Dios cuando el Señor sale a sembrar? Que cuando tira la semilla hay un lugar lleno de cardos y espinos y la semilla que es ahogada, no crece, no lleva fruto. Y dice, y aún, fíjense todavía lo que dice, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellos. O sea que es importante el agua. Y en el trato de la viña es importante que tampoco ni tenga ni poca agua ni mucha agua. Dice que si tiene mucha agua, las uvas se cargarán demasiado de líquido y perderán lo que es el tanino, lo que es la parte esencial para el vino, y perderán eso y serán aguachentas y tampoco servirán. O sea que si usted le da demasiada agua, también es malo. Pero si se la quita, será peor porque se secará y no dará fruto. Y dice así, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. O sea que la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Por eso que el Señor se queja también en un pasaje que es Jeremías 2:21. Jeremías 2:21, y que dice así, ¿no? Léelo, a ver. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? El Señor plantó, dice, te planté de vid escogida, era la vid escogida por Él. Dice, simiente verdadera toda ella. O sea, la simiente verdadera era Israel, toda ella. Y dice, ¿cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Nosotros somos los pámpanos, los que vamos a ser sarmiento, que fuimos, como dice en San Juan, capítulo 15, nosotros somos los pámpanos, que terminaremos en ser sarmiento y que fuimos injertados en Cristo. ¿No es cierto? Y aquí el Señor le reclama a Israel, ¿cómo es que te has hecho sarmiento de vid extraña? Porque dio
uvas agrias. Dio uvas agrias. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Vamos a seguir leyendo en esta preciosa palabra que es San Juan capítulo 15. Dice, tiene varias acciones repetitivas el Señor para cada uno de nosotros. Dice así, de vosotros, dice, habla después en el verso 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, el Señor aquí nos deja algo muy claro, que nosotros ya fuimos limpiados. Ya fuimos limpiados por la palabra. Todo aquel que tiene conocimiento es una vid que tiene que llevar fruto porque fuimos limpiados por la palabra. Pero el Señor aclara más adelante cuál es el secreto de estar limpios. Dice, permaneced en el verso 4, en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El pámpano, si no permanece en la vid verdadera que es Cristo, no puede llevar fruto. Si no permanecemos en Cristo, no podemos llevar fruto. En el tiempo, después de la cosecha, cuando viene en el invierno, que viene la primer poda, se poda la mayoría y casi en su totalidad lo que es el pámpano convertido en sarmiento, que el que ya llevó fruto, se corta. Y el labrador sabe dónde cortar. No lo corta todo, porque ya que hay una parte, cuando recién hablamos que es que sufre el proceso de la lignificación, que hay una parte del pámpano que sabe, y entonces, como sabe que llega el invierno, absorbe todas las nutrientes posibles y se resguarda. ¿Cómo se resguarda? Dice, ¿no? Proceso después de la cosecha donde el pámpano pasa de color verde a uno más oscuro y crea alrededor suyo una corteza gruesa que es la que lo va a proteger de las nevadas y de las heladas. Siempre nutriéndose bastante, se engrosa y se llena de una corteza para protegerse, para cuando llegue el tiempo de la primavera pueda otra vez empezar a crecer. Pero el labrador en el invierno viene y corta parte del pámpano del sarmiento y todo eso, ¿a dónde va a parar? Al fuego. ¿Por qué? Porque eso no produce fruto y no va a producir fruto para la próxima cosecha. Si el labrador dejara este exceso del pámpano en la planta, cuando llega la primavera y llega el tiempo de los brotes, este pedazo de rama que tenía que haber sido cortado, lo único que va a producir es de que la planta pierda fuerzas y no dé los frutos suficientes y que no sean sabrosos. Y así todo, la poda no es solamente en el invierno, porque tiene un proceso de todo el año. Y yo decía, ¿cómo es eso, Señor? ¿Nunca nos terminas de podar? Y el Señor dice, no. Porque en el proceso después del invierno, cuando llega el otoño, principiando la primavera, que ya las ramas empiezan a crecer, empiezan a salir pequeñas hojas. Y esas pequeñas hojas, uy, sí, qué lindo, están haciendo las hojas y brotes. Pero ¿sabe qué? Pasa el labrador y las corta. Y las corta. Y yo me hacía esta idea. Nosotros a veces creemos de que esas pequeñas hojas son un signo de que viene un renuevo. Y el Señor dice, no, pará, que yo sé cómo tratar la viña. Y lo que nosotros a veces creemos de que es un renuevo, el Señor dice, no, esto no sirve todavía. ¿Por qué? Porque esas pequeñas hojas que empiezan a nacer primero, y esos pequeños brotes,
lo único que van a hacer, los brotes lo único que va a hacer es que la savia que tiene que ir hacia un lugar para que ese pámpano sea fuerte de nuevo y crezca un buen sarmiento donde va a llevar buenos racimos, no crezca con toda su fuerza. Y las hojas, voy a decir, ¿qué puede entorpecer una hoja así? Porque no es el tiempo de la fotosíntesis de la planta. Entonces esa hoja lo que hace es estorbar para que entre la luz del sol hacia la raíz de la tierra y estorbar para que el oxígeno pueda correr libremente en la planta. Fíjense, ¿no? Qué enseñanza de parte del Señor. Lo que nosotros podemos creer que es una pequeña bendición de Dios, decimos, y el Señor dice, no, pará. Eso no es tan así. A veces nuestros ojos creen, hemos pasado el invierno, Señor, lo hemos recubierto con una corteza, o sea que habla que no hemos recubierto con la unción de Dios y con la palabra de Dios, y hemos formado una corteza para que el frío del invierno no nos marchite, no nos rompa y no nos embrome. Entonces esa corteza nos está cuidando. Y esa corteza lo que hace es resguardar lo más profundo. Y esas hojas que nosotros creemos de que realmente vamos a usar nosotros para nuestra vida, son las pequeñas hojas que están creciendo. Viene algo bueno. Entonces nosotros vamos a empezar a ver la bendición de Dios. Y el invierno ha sido largo y hemos asimilado corteza y nutrientes especiales. ¿Por qué? Porque el invierno es largo. O sea que vamos a tener tiempos de invierno donde no vamos a tener lo que recibíamos en pleno verano, que era todo el sol y lo mejor, todas aquellas cosas que eran buenas para tu vida. Y entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Que tenemos que estar preparados para los momentos que van a venir. ¿Por qué? Porque el labrador vendrá y podará. Tiene que podar, tiene que sacar todo aquello que no lleva frutos, todo aquello que va a entorpecer de que esa viña rinda. Entonces nosotros encontramos con que Israel no dio buenos frutos. Dice aquí Israel presentado como una viña con numerosas vides que a pesar de todos los cuidados de Dios, en lugar de dar uvas buenas, había dado uvas silvestres y agrias. Dios había invertido su tiempo en Israel como lo invierte en nosotros y esperaba recoger uvas excelentes. Pero la desobediencia y sus malas prácticas lo convirtieron en uvas silvestres y agrias. Tremendo. Y el Señor en este tiempo hace igual, porque nosotros seguimos injertados, pero somos viñas del Señor. Y el Señor vendrá a podarnos, porque Él vendrá a buscar frutos. Entonces necesitará podarnos, no solamente en invierno, sino cuando creemos de que todo ha pasado y de que ya estamos bien y vamos a recibir toda la bendición de Dios. Dice, pará un poquito, que todavía falta podar un poquito más. Y a veces nos poda cosas que nosotros pensamos de que están bien. Algunas cosas nuestras, ¿vio? Que decimos, ¿qué mal puede hacer esto? Esto no embroma a nadie. Y bueno, no importa si he dejado de leer un poco la Biblia, y bueno, la pandemia y todas estas cosas, lo que está pasando en Argentina, la sociedad, la economía, me ha llevado a trabajar más tiempo. Pero el trabajo que tienes, el Señor te lo dio. Las fuerzas para trabajar, el Señor te la da. Y si a alguien tenemos que darle gracias y rendirle honores a Él. Y ser entendido en los tiempos y en el conocimiento de su palabra, para entender de que habrá tiempos de buena cosecha, pero habrá tiempos donde no has sido obediente. ¿Por qué? Y Dios tuvo que
en algún momento dejarte solo, y al quitar esa parte, esa protección, han entrado pequeñas zorras. ¿Por qué? No porque Dios quiere, sino porque nos hemos alejado de Dios en algún momento, y esas pequeñas zorras entraron y minaron la viña y se comieron el renuevo, lo que iban a ser los pámpanos, el sarmiento, que iba a llevar buenos frutos, y pensamos que todo iba a ser maravilloso, y nos encontramos y nos golpeamos contra la pared, nos reventamos la nariz contra la pared, y nos chocamos con la realidad. Y decimos, Señor, ¿por qué pasó esto? Porque han dejado de hacer las cosas como las hacían antes. Han dejado de orar, de leer la Biblia. Han perdido el interés por las cosas de Dios. Y Dios te guarda y te protege, pero mientras permaneces. Fíjense lo que dice la palabra. Vamos a repetir el verso 4. Permaneced en mí, dice, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, otra vez, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, otra vez, si no permanecéis en mí. O sea, el secreto está en la permanencia en la vid verdadera que es Cristo. Si yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Fíjense, el que permanece en mí, verso 5, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Fíjense, aquí el Señor le está hablando, nos está hablando directamente a nosotros, a la iglesia de Cristo, que somos los que estamos injertados en la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Fuera de él no llevamos fruto. Pero no todo es la culpa de nosotros. No toda la culpa son de las personas, sino también nosotros como pastores también tenemos responsabilidad. Fíjense lo que dice en Jeremías 12:10. Jeremías 12:10. 12:10 dice así: muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Muchos pastores han destruido mi viña. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Sí, muchos pastores han destruido la viña y el Señor le va a pedir cuenta, nos va a pedir cuenta. Y se llama el Señor, dice que es algo precioso de Él. La han hollado, han destruido, han hollado la heredad y la convirtieron en desierto y soledad. Mi heredad preciosa. La han hollado, la convirtieron en desierto, en sequedad. O sea que los que tenían responsabilidad. Claro, los que tenían responsabilidad de cuidar la viña del Señor. ¿Se acuerdan? También está la parábola de los labradores malvados. Porque hay labradores malvados. El príncipe, el dueño de la viña es el Señor, es el principal labrador. Pero el Señor pone a cargo a labradores para que labren su viña. Y esos son los pastores. Y aquí el Señor se queja en contra de los pastores. Porque dice de que han convertido su viña en desierto. Aquello donde había frutos, donde había abundancia, donde había homogeneidad, donde había algo preparado por Él, donde había buenos resultados. Muchos pastores, dice, han destruido mi viña, han asolado mi viña y la han convertido en desierto. Habla del desierto, o sea, quiere decir de la soledad. Habla del desierto donde el desierto es improductivo, donde el desierto no produce, es arena. De día es candente y quema cualquier cosa, y de noche tienes las temperaturas bajo cero. Nada
puede crecer, nada puede fructificar en un desierto. Y el Señor le reclama a los pastores de que han convertido sus viñas en un desierto. Algo que el Señor les había entregado y lo convirtieron en un desierto. ¿Por qué se convirtieron en el desierto algunas viñas? Por el cuidado. Y en esto entra lo que es la iglesia light y la iglesia de la prosperidad, la iglesia hippie. La iglesia hippie es muy moderna de estos tiempos. Todo amor y paz, todo amor y paz, todo amor y paz, amor y paz. No hay corrección, no hay ningún tipo de corrección. Hebreos 12, yo le voy a leer. Hebreos 12, 11. Dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿no? Es verdad que ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo. Te lo repito otra vez. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta la disciplina? Que lo discipline. A ninguno nos gusta. A ninguno nos gusta que nos disciplinen. Que nos pongan en penitencia, que nos llamen al orden. No nos gusta porque nosotros somos muy orgullosos, somos muy soberbios. Y no nos gusta que nos disciplinen. Pero fíjense, sino de tristeza. O sea, porque entristece. Cuando alguien te disciplina en autoridad, te entristece. Cuando Dios te disciplina, te entristece. Vos te entristeces. ¿Por qué te entristeces? Porque vos amás a Dios. Amás a tu siervo inmediato, a tu pastor lo amás. Entonces, si el siervo te trae disciplina, vos te entristeces. No te da gozo, te trae tristeza, porque te sentís mal, porque vos los amás, vos amás a Dios. Dice, sino tristeza. Pero después, fíjese, después de fruto apacible de justicia, a los que en ella han sido ejercitados. De frutos apacibles de justicia, a los que en ella han sido ejercitados, aquellos que han pasado por la disciplina, se ve la justicia de Dios. ¿Por qué? Después rendirán frutos y frutos en abundancia. Por la poda, ¿no? Y la disciplina es la poda. Cuando Dios te está podando, te está disciplinando. Así como te disciplinaba tu papá y tu mamá, cuando te mandabas alguna macana o alguna travesura, Dios te disciplina de esa forma. Y a veces la disciplina no nos gusta. El castigo o la reprensión, no el castigo porque no lo vamos a pegar con una vara a nadie en este tiempo, pero dice que Él azota a quien recibe por hijo, ¿no? Azota a quien recibe, disciplina a quien recibe por hijo. Y aquel que está en Él y permanece, también será disciplinado. Será corregido porque Dios necesita de que esas uvas no sean agrias. De que esas uvas no sean agrias. Entonces recibiremos corrección y poda. El Señor cortará todo aquello que está en exceso. Aún aquellas pequeñas cosas que pensamos de que son bendición y no lo son. Dios dice, no. Esta hoja, qué bendición, ha nacido una hoja. Esta hoja está anunciando un renuevo. El Señor dice, no. Esa hoja es necesario que sea cortada. Ay, Señor, no, porque me duele. No, porque es un gusto que yo quería dar. Pero eso no edifica, te dice el Señor. Es necesario que sea cortada antes que crezca y esa hoja tape la verdadera bendición que es que reciba oxígeno
se produzca la fotosíntesis y para que haya más nutrientes en la planta y que cuando llegue el momento de dar frutos, los frutos sean en abundancia. La corrección al final traerá frutos y frutos en abundancia. Es necesario de que sean cortados los cardos y los espinos. Cuando el labrador que Dios ha dejado a cargo no te corta y no te saca los cardos y los espinos. ¿Qué son los cardos y los espinos? A veces son las malas compañías, las malas amistades. Amistades tóxicas que te llevan a otro lado, que no te llevan realmente. Son aquellos que te van a tratar de sacar de lo que es la bendición de Dios. Eso los pone Satanás ahí para que realmente entorpecer, para que realmente no puedas hacer la voluntad perfecta de Dios. Y el Señor necesita sacar esos cardos y esos espinos, porque si los deja crecer, ahogarán el fruto. Porque la maleza tiene algo que los hace fuertes. La maleza se nutre de la planta que tiene a su lado. Ni siquiera entre ellos se respetan. Entonces, si crece al lado de una viña, dice que las raíces de los cardos y las malezas a veces son más largas de la planta que da fruto. Entonces, alcanza a las raíces y le saca la nutriente. Y después crece y entonces no deja pasar el sol y si llueve absorbe el agua y la otra planta termina marchitándose, secándose y no llevando fruto. Y el Señor dice, en San Juan, ¿qué dice el Señor? Sino a los que no dan fruto. Dice, fíjense, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, y dice, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Fíjense lo que dice el verso 6. Otra vez, el que en mí no permanece, el que no permanece en la vid verdadera, en Cristo, no es de que te echa de la salvación, pero no permanecer en Él es permanecer en sus cosas, permanecer en sus mandamientos, en sus estatutos. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera. Dice, como pámpano, y se secará. ¿Por qué? Porque pasará el dueño de la viña cuando tenga que cosechar y cortará. Y ese pámpano que se secó por las malas juntas, por los malos amigos, por las amistades tóxicas, por las malas decisiones, por creer que algunas cosas son bendiciones y no las son, por creer en falsos pastores, en falsos maestros, en falsos profetas. Ven y haz un pacto con Dios, que Dios te dará 10 veces más. Bien, y trae todo esto aquí, ponlo en el altar y entonces haremos un pacto económico. Y lo único que hace es quitarte la provisión que Dios te ha dado para que tú lo inviertas bien, lo inviertas bien en las cosas del Señor y a donde a Dios te orienta, y entonces eso rendirá al 100%. Pero aquellas decisiones que aparecen y que vienen de repente, ven que tengo un negocio espectacular para ti y esto te va a sacar de la pobreza, y esas son las pequeñas hojas que crecen antes de tiempo y que el Señor necesita cortar. Y a veces no las alcanza a cortar porque tú ya has decidido, y eso después termina arruinando la vid y después es necesario que sea cortado. Y cuando ya el Señor corta más atrás, a veces corta todo. Y eso es muy doloroso. Es muy doloroso cuando el Señor tiene que cortar muy profundo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sufrir mucho. Vamos a sufrir mucho. Fíjense. Y será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Sirven para leña, pero no para llevar
frutos. Y usted sabe que una rama en el fuego no dura para siempre. Da calor y reconfortante, puede servir para cocinar y todo, pero tiene un tiempo y el fuego lo consumirá y ya no dará frutos. Verso 7, otra vez. Si permanecéis en mí y mis palabras, dice el Señor, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Entonces es necesario, haciendo la conclusión de esto, fuimos sacados del mundo, éramos una viña silvestre, dábamos uvas agrias que no servían para nada, no servían para consumo. ¿Por qué? Porque nuestra planta se había ido en vicio, como una parra común que nosotros conocemos. La conocemos como una parra común. En muchos hogares aquí en la ciudad de La Plata hay parra. Y esa parra se extiende y muchos los usan para sombra. Porque da muy buena sombra, pero no sirve nada más que eso. ¿Por qué? Porque sus uvas son agrias. ¿Por qué? Porque se ha ido en vicio. Porque la parra o la vid que no es tratada, la vid que no es cortada, que no es podada, se va en vicio y termina dando uvas agrias. Sirve para sombra y para nada más. Y para juntar montones de alimañas. ¿Vio lo que es una parra? ¿Ustedes conocen una parra? Una parra se llena de arañas, se llena de todo tipo de bichos, hasta de ratas. ¿Por qué? Porque se hacen de este tamaño y va quedando hojas secas dentro. Y eso es un cultivo de alimañas y que no solamente da sombra en el verano. Y en el otoño, hermano, yo se lo puedo decir, yo la conozco, es un mar de hojas en su patio. Todo el tiempo se le caen hojas. Entonces, si la vid no recibe un trato preferencial, como decía el Señor, que yo planté una viña, y esa era mi viña escogida, yo la preparé, yo le hice un vallado, puse allí en el medio una torre fuerte, estaba yo vigilando ese lugar, le saqué los cardos, las espinas, le saqué las piedras, la idolatría, el pecado, el corazón duro. ¿Y cómo puede ser que me des uvas silvestres? Porque el pueblo de Dios se alejaba constantemente. Pero acá el Señor nos dio algo mucho más precioso, que es la vid verdadera. Ya no es Israel, sino es Jesucristo. Y el pueblo de Israel rechazó a la vid verdadera. ¿Se acuerdan cuando el Señor los confrontó y le dijo, ¿cómo nosotros podemos hacer esto si somos hijos de Abraham? Sí, no importa, pero no practican la fe, no practican la misericordia, sino que se han encerrado y se han vuelto idólatras y religiosos. O sea que las promesas que Dios ha hecho en su palabra no te pueden alcanzar si vos no estás injertado y sos parte de la vid verdadera que es Jesucristo. Hay muchas promesas de parte de Dios. Y todo tiene un tiempo, en el tiempo de crecimiento. Nadie puede ser un pastor o un líder si no tiene un tiempo de crecimiento y para que dé frutos. Porque 3 años, entre 3 y 5 años es lo que lleva la vid para poder dar frutos. Y fue más o menos el tiempo en que Jesús preparó a sus discípulos. Aún así después tuvo que venir el Espíritu Santo para que fuera el paracleto, para que fuera el ayudador de ellos y que estuviera con ellos. O sea que el riesgo es de que alguien sin crecimiento se convierta en un pastor, como decía aquí en Jeremías, que arruine y asole la viña del Señor. Hay muchos que se han levantado antes de tiempo porque creen tener un llamado genuino de Dios, pero no tienen frutos. Y el Señor les entrega
porque no le queda otra, porque a veces abren las congregaciones y empiezan a recolectar gente de todos lados. Usted abre una iglesia y pone en cartel y pone, qué sé yo, movimiento apostólico profético, y la iglesia se le va a llenar. Se le va a llenar la iglesia. Y se meten en los nuevos movimientos y sí, va a tener mucha gente. Pero la cantidad no hace la calidad, sino que es lo que perdura y lo que permanece es lo que hace realmente si es de Dios. Usted puede tener un llamado, porque todos somos llamados, pero el asunto de que Dios lo tome así como un escogido suyo. Y la persona que ha sido escogida va a permanecer en todos los momentos, va a dejarse podar y va a transcurrir el tiempo y no pierde la fe. Tal vez va a perder gente, tal vez es pastor y va a perder gente y se le va a ir toda la gente, pero no perdió la fe. Y sigue, y sigue, y sigue, y tal vez tiene un tiempo bueno y un tiempo donde la gente está y la gente no está, y permanece y no permanece, va a otro lugar, porque... Y usted, si usted dice, así mando todo a pasear y dejo todo esto. Y eso es lo más lógico que pasaría. Pero si usted ha sido puesto, usted es un pámpano que ha sido puesto en la vid verdadera, y usted permanece, vendrá el viento, vendrá la lluvia, vendrán las piedras, vendrán los cardos, los espinos, pero usted permanece. Si usted permanece, entonces usted puede llegar al final y presentarse delante de Dios y no decirle, Señor, tenía la iglesia más grande de la ciudad. Señor, le prediqué a multitudes. Señor, hice esto, hice aquello. Hice montones de milagros, Señor. Y el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No todo el que dice el Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino dice el Señor, el que hace mi voluntad. Entonces, si tú haces la voluntad de Dios y permaneces en Cristo, cuando llegues al final, no importa si estabas en una iglesia de 200, de 1000 o de 3000 o de 5000 personas, sino de que hagas la voluntad de Dios. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Fuiste llamado para fundar mega iglesias? ¿Fuiste llamado para hacer mega eventos? ¿O solamente entendiste el verdadero llamado de Dios de Mateo capítulo 28? Id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos, enseñándoles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos en todas las naciones. Hacer discípulos. No habla el Señor de fundar mega iglesias, porque la iglesia que fundó Pablo, si usted busca en los registros históricos de todas las naciones, mayormente en Turquía, donde incursionó más Pablo y Asia, usted va a ver de que no hay rastros de las iglesias, no hay edificios donde Pablo fundó las iglesias. ¿Por qué? Porque Pablo lo que hacía era expandir el reino y era presentar el evangelio e introducir el reino de Dios en los corazones de las personas. Hoy muchos buscamos un altar dentro de un edificio. Pasemos al altar donde Dios se manifiesta, y el altar está dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque allí es donde reina Cristo. Entonces el altar está donde nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado, donde nosotros seamos quebrantados, donde podamos tener un quebrantamiento verdadero. Un quebrantamiento verdadero delante de Dios. Y ese quebrantamiento lo que va a producir en nosotros es humildad, hermano. Humildad de reconocer de que todavía somos pecadores y necesitamos de Cristo. Y de que hay muchos afuera que necesitan de Cristo. Que tenemos un proceso donde Dios trata y nos poda. Pero ese proceso no nos hace que tengamos que quedarnos quietos, no. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos no es por nuestra fuerza.
no es por nuestro mérito, sino es por la misericordia de Dios que hemos sido llamados. Nosotros no somos nada. Somos siervos inútiles al servicio de Dios. Somos esclavos de Él. Nosotros éramos esclavos de Satanás y fuimos comprados por la sangre de Cristo. Pero dejamos de ser esclavos de Satanás, pero somos esclavos de Cristo. Estamos al servicio de Él. Por eso es que tenemos que ser quebrantados y tenemos que proclamar unidad, porque a través de la unidad llegará la humildad. Entonces, Dios nos tiene que ver a nosotros en nuestra humildad de corazón, no la apariencia de humildad. Que ser humilde es sonreír. Ser humilde no es sonreír. La humildad va más allá de lo que el hombre natural cree. La humildad es poder abrazar a alguien, aún en la calle, que necesite un abrazo, aunque tenga mal olor. Es poder despojarse de cosas que uno ama, de poder dárselas a otros. Es de poder darle a alguien en su necesidad una ayuda. Es de poder predicar el evangelio aún en las calles. Siendo pastor, no necesitas un púlpito. No necesitamos un púlpito. Ni un título tampoco. No necesitamos un título honorífico, teológico. Si los piden, los tenemos. Nosotros tenemos títulos, pero no los exhibimos en ningún lado. Porque el título que más realmente me hace sentir bien a mí es ser hijo de Dios. Amén. Es que Dios no precisó de que yo lo buscara. Él me buscó a mí. Dice que Él nos eligió a nosotros y eso es tremendo, hermano. Que hayamos sido elegidos por Dios para ser parte de su vid, de la vid verdadera, de ser un pámpano que lleve frutos y que cuando tengamos que ser cortados por algo, que podamos decir gloria a Dios. Tú sabes, Señor, mejor que yo qué es lo que me sirve y lo que no me sirve. De que podamos tener la humildad de decir, yo soy un pastor y necesito de Dios. Yo necesito ser ministrado por Dios. Necesito del arrepentimiento. Necesito del quebrantamiento. Y necesito de que Dios me llene de humildad. De que cuando camino por ahí o me encuentro con un hermano, de que no me jacte de ser un pastor. Me dice, hay algo que a mí me choca, es cuando llaman a los pastores, a veces nos hacen pasar al frente, no me gusta, hermano. Como para que nos aplaudan. Si alguien tiene todo honor y gloria y loor, es Cristo. Pero hacer pasar a los pastores adelante y ser aplaudidos, hermano, eso es tremendo. A mí eso me hace sentir mal. Porque el único que recibe toda la gloria es Él, es Dios. Nosotros no estamos para ser aplaudidos, hermano. Amén. Sino fuimos creados, dice el Señor, para su gloria. Para glorificar a Cristo y a través de Cristo glorificar a Dios. No nos podemos quedar con nada de gloria. Siervos inútiles somos, y yo lo dije. Porque eso es lo que somos, siervos inútiles. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Si hemos alcanzado algo, si hemos podido hacer algo, es por su misericordia. Es por su benevolencia, es porque Dios así le ha placido. No es porque lo merecemos y porque lo hemos conseguido por mérito propio. Nosotros por mérito propio no podemos conseguir nada. Si algo va a hacer Dios a través nuestro, es por su misericordia. Es por su misericordia, hermano. Por eso que tenemos que tener bien claro quiénes éramos nosotros. No podemos agarrar y jactarnos y ahora somos mejor que Israel. No, somos igual que Israel porque en nuestra vida diaria le fallamos a Dios. Y muchas veces le damos uvas silvestres. Muchas veces. El Señor viene a recoger uvas saludables y dulces. ¿Y qué le damos nosotros? Uvas silvestres. Por eso muchas veces el Señor
nos deja para que nos golpeamos y entendamos de que sin Él no podemos hacer nada. Dice el Señor, y lo he repetido en muchas veces aquí, en este pasaje, si permanecen en mí. Y le dice, permanezcan en mí, permaneced en mí. Y ese es el secreto, permanecer en Él. Cortados de Él no podemos hacer nada. Por nuestros propios medios no podemos hacer nada. Permanecer en Él, para que no seamos cortados y echados al fuego. Que podamos recibir la poda, aunque resignados en parte y en parte con dolor, porque la disciplina, como dice, trae tristeza. Sí, no trae gozo, trae tristeza la disciplina. Por eso, hermanos, si somos disciplinados, entiéndelo. Pastor, si soy disciplinado, entiéndelo. Yo, pastor, si soy disciplinado, tengo que entender que eso es bueno para mi salud. Cuando el Señor disciplina es porque nos ama. Cuando tú disciplinas a tu hijo es porque lo amas. Muchas veces disciplinamos a nuestros hijos y nuestros hijos se enojan, pero después al tiempo, cuando son grandes, entienden esa disciplina. ¿Y de por qué pasó esto? ¿Y de por qué la soledad? ¿Y de por qué a veces una noche de llorar? Y de no entender por qué sucedieron ciertas cosas. Señor, ¿por qué la iglesia se dividió? Porque era necesario. Así como también fue necesario de que Judas participó en la cena del Señor. Pero después fue quitado. Fue sacado. Fíjense lo que pasó en la noche del aposento alto. ¿Se acuerdan de que Judas estuvo en esa cena con el Señor? En el aposento alto. Fíjense en el 14. Dice 30 y 31. Dice, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, sería de noche cuando ya se iban por el aposento alto. Y fue cuando el Señor también le habló de la vid verdadera. Y dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Ha llegado la hora. Y él nada tiene conmigo. Y si él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó. Así hago. Y dice, levantaos y vamos de aquí. El Señor se levantó del aposento alto y vámonos de aquí. El Señor sacó a los discípulos de ese lugar que fue un lugar glorioso. Fue un lugar tremendo, donde ellos participaron allí de la Santa Cena con el Señor. Pero el Señor dijo, levantémonos y vayámonos de aquí. Era necesario el Señor que los sacara de esa comodidad. Y yo calculo que era de noche y frío para el Señor explicarles. Pero era necesario de que Judas ya no estuviera con ellos, porque Judas no siguió con ellos, sino que ya en ese momento Judas ya tenía todo planeado, porque el diablo entró en él y fue a ver allí a los fariseos y a los sacerdotes para venderlo a Jesús. Y Jesús sabía que era lo que faltaba y lo que se aproximaba. Sabía que venía el tiempo de que él tenía que entregar su vida por nosotros. Y por eso que el Señor le dijo, yo soy la vid verdadera. Permanezcan en mí. Le estaba dando una lección. Porque ellos conocían lo que eran los viñedos. Ellos conocían los escritos de Isaías. Ellos sabían de que Israel había fallado y había dado uvas agrias. Porque ellos eran israelitas. Y era necesario que ellos entendieran que si no permanecían en Él, iba a ser difícil mantenerse. Y gracias a que el Señor Jesús abrió una puerta para nosotros, pudimos ser injertados en esa vid verdadera. Y hoy nosotros tenemos que llevar esos frutos. Así que, hermano, si el Señor te viene a podar, déjalo que poda. Que venga la poda. El Señor necesita sacar cosas que son malas para ti. Cosas que impiden de que le puedas servir.
con excelencia, de que puedas llevar fruto al 100%. Tu pastor, cuida tu gente, cuida la viña. No sea como este pastor de Jeremías que dijo que destrozó y asoló su viña y su viña se convirtió en un desierto. Ojo con lo que hacen con la viña del Señor, porque tendremos que rendir cuentas delante del Señor por cada una de las almas que el Señor entrega. Tengamos cuidado cómo cuidamos la viña. Y no tengas temor, pastor, de disciplinar. No tengas temor de cortar y de sacar cosas. Tal vez en ese momento se enojen y se vayan. Pero ¿sabes qué? El Señor no te va a reclamar esa sangre. El Señor no reclama la sangre de los atalayas que cumplieron con su deber. Pero sí de aquellos que no reclamaron y que no anunciaron. Así es. El Señor quiere de que tu vid produzca fruto. Y va a producir frutos mientras tú te dejes podar y acomodar por el Señor. La poda es dura, es dolorosa, pero trae mucha bendición. Y ¿sabes qué, hermano? El Señor va a hacer de que tú rindas al 100%. Los frutos que vendrán después serán en abundancia. Las uvas ya no serán agrias, sino dulces. No coseches antes de tiempo. No creas de que la bendición, aunque parezca pequeña, si esta es la bendición de Dios, no, el Señor necesita cortar todavía. Así que espera en el tiempo del Señor. Así como el pámpano se forró por fuera por una corteza dura. ¿Qué está diciendo? Para resguardarse. Te tienes que endurecer en el Señor contra el enemigo. Tienes que llenarte de savia, de almidón, de azúcar, de nutrientes para pasar el tiempo del frío, el tiempo del invierno, donde tal vez los recursos son escasos, pero si eres sabio y te llenas de esos nutrientes, entonces cuando llegue el tiempo de rendir fruto, de florecer, los frutos serán en abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Porque realmente tenemos un labrador y una vid verdadera que realmente nos van a llevar a un buen lugar. Vamos a rendir al 100%. El Señor empezará a abrir las puertas que se han cerrado. ¿Por qué? Porque tú has esperado el tiempo necesario para que la verdadera cosecha aparezca en tu vida. Cuando el Señor trae la cosecha, se hacían después de la cosecha las fiestas de las vendimias, las fiestas de las cosechas, donde había alegría, había fiesta, donde había música, donde había alabanza y donde todos los hermanos se reunían, todos allí se reunían en el tiempo a festejar la abundancia que el Señor había traído a sus manos. O sea que si tú te dejas labrar, te dejas cuidar por el Señor, la cosecha vendrá en abundancia. Y no solamente habla de algo espiritual, sino que lo espiritual va aparejado con lo material. No lo material primero, sino lo espiritual primero. Porque la palabra de Dios dice: hermano, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Hermano, realmente nosotros deseamos que tú seas prosperado así como prospera tu alma, para que en el momento de rendirle cuentas a Dios, tu crecimiento haya sido fuerte, haya sido puesto sobre la roca, que no seas movido, sino que esa abundancia y esa prosperidad que el Señor pueda traer a tu vida permanezca, así como tú permaneces en la vid verdadera. Vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra y estamos orando por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Señor, hemos hablado de tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y hemos entendido, Señor,
de que es necesario que seamos podados. Es necesario de que tú vengas a arreglar nuestra planta para que no crezcan demasiado y para que no crezca a distintos lugares, sino de que pueda ser dirigida hacia un solo lugar. Señor, de que esas ramas, Señor, que tal vez en algún momento molesten, sean cortadas a tiempo. Por eso, Señor, en esta tarde nos sometemos a la poda. Nos sometemos a tu poda, Señor. Estamos llegando al invierno y es necesario de que seamos podados. Señor, para que ese pámpano sea recubierto durante el invierno, Señor, con una corteza, que es el Espíritu Santo, Señor. Y que seamos alimentados y nutridos, esa es tu palabra, Señor. Con la savia, con el almidón, con el azúcar, los nutrientes necesarios para el invierno. Cuando el invierno llega, necesitamos estar nutridos. Necesitamos estar nutridos, Señor, que para que cuando llegue el nuevo tiempo estemos preparados para dar fruto. Señor, que no nos agarre el tiempo sin haber sido podados y preparados. Y que cuando creemos de que estamos preparados y no hemos sido tratados por ti, Señor, nuestros frutos serán escasos y agrios. Señor, no queremos que nuestros frutos sean agrios, sino que sean agradables. Cuando tú vengas a buscar ese fruto, Señor, de que tú te sonrías y que puedas decir de que nuestros frutos son agradables a ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos a llevar buenos frutos. Ayúdanos a permanecer. Señor, más de 5 veces tú hablaste de permanencia. El permanecer en ti trae buenos frutos. El permanecer en ti, Señor, trae humildad. El permanecer en ti, Señor, trae obediencia. Señor, por eso es necesario permanecer en ti. No salirnos fuera del vallado, donde allí abundan, Señor, las pequeñas zorras, que son las que minan las viñas. Son las que se comen el renuevo. Son las que se comen el fruto. Por eso necesitamos ser vallados. Necesitamos tu cobertura, Señor, no la de ningún hombre. No la paternidad de ningún apóstol de este tiempo, sino la cobertura del labrador de la viña, que es el Padre que está en los cielos. Sí, Señor. Señor, cúbrenos, lábranos, saca todo espino, todo cardo de nuestra viña. Sí, Quita todo brote que no va a llevar fruto. Saca toda rama seca que, Señor, que va a traer, Padre, mal a nuestra planta, que no dejará que entre el aire, que entre la oxigenación, que entre el sol, que entre la lluvia. Señor, queremos ser plantíos de Jehová, donde crezcamos fuerte y podamos permanecer, que aun cuando pase el tiempo, dentro de 5, de 10, de 15, de 20, de 30, de 50 años, podamos decir, mi Señor es Jehová. Amén. Y yo sigo injertado a la vid verdadera. Soy un pámpano que permanece en la vid verdadera y sigo llevando fruto a pesar del tiempo, a pesar del diablo, a pesar de las personas y de las circunstancias de este mundo, de lo que me han hecho, de las defraudaciones, de las traiciones y de montones de cosas, Señor, que han tratado de frenarme, pero yo permanezco en la vid verdadera. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, de que ellos puedan permanecer en la vid verdadera. Señor, y sabiendo de que si permanecemos en ti, Señor, llevaremos frutos y frutos en abundancia y permaneceremos para siempre. Señor, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia. Bendigo a cada uno de los hermanos. A cada siervo tuyo de esta ciudad. Siervos, Señor, que tienen temor reverente a ti. Sí, Señor. Señor, que han buscado hacer tu voluntad y no la de ellos.
que han entendido, Señor, que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y a la luz admirable. El Señor Jesús dijo: yo soy la luz verdadera, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan diario, yo soy el pan del cielo. Señor, tú eres todo, porque tú eres Dios mismo. Por eso, Señor, ayúdanos en este tiempo a permanecer y llevar frutos. Señor, te glorificamos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, por siempre. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Señor, tú eres todo para nosotros. Sin ti, nosotros no somos nada. Señor, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y la honra y la alabanza, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oh, santo Gloria a Señor, Dios. aleluya, Padre. Aleluya. Señor, si hay alguna necesidad en medio de tu pueblo, Señor, tu Espíritu Santo lo sabe, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, está tocando las vidas, Padre, en esta hora. Está tocando los corazones, Señor, Sí, en este Señor. tiempo, Aleluya. Padre, para que haya un quebrantamiento interno, Padre. Ahora, Dios, en el Oh, nombre de sí, Jesús. Señor. Un quebrantamiento Te del bendecimos. alma, Señor. No es un quebrantamiento, Santo. Señor, por fuera, sino es un Ministra, quebrantamiento Espíritu por dentro, Señor. Ministra, Es Espíritu realmente, Santo. Señor, reconocer Ministra, que ministra. necesitamos de ti, Señor. Es reconocer, Padre, Señor, que aún hay, Señor, en nuestras Ministra, vidas cosas, Espíritu Señor, que a ti no te agradan. Ahora, restaura, Señor. Señor, Limpia, nos dejamos Padre. podar por ti, Señor, en Limpia, esta hora, Dios Padre. mío, en el nombre Que venga de tu Jesús, poda, restaura, Padre. restaura. No importa, Señor, si duele, no importa Arregla si nuestra molesta, viña. Padre. Señor, pero queremos que tú Ahora, saques, Dios, Señor, en el nombre de Jesús. toda sequedad de nuestras vidas, Señor. Todo En el brote nombre que de nos lleva Jesús. frutos, Señor. Oh, Santo. Y si es necesario, Señor, que lo cortes y los eches al fuego, Padre. Sí, Señor. Si es para nuestro bien, Señor, si es para nuestro crecimiento, Señor, para nuestro reverdecer, Señor. Bienvenido sea, Padre. Aleluya. Señor, bendigo la vida de la Santo iglesia, nombre, Señor. Bendecimos la iglesia. Aleluya. Señor, soltamos esta palabra, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Sobre cada nación, Señor, de esta tierra, Padre. Sobre cada familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para que tú, Señor, continúes la obra, Padre. No importa si estamos en el invierno. Oh, Santo. Tal vez aquí estemos en el invierno y en otro continente están en primavera o en verano, Oh, Señor. Santo Jesús. O en otoño, Señor. Pero sea cual fuere la temporada espiritual, Señor, que estamos viviendo, Padre, necesitamos de ti, Señor. Aleluya. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor. Ministra, Señor. Ministra, Señor, las vidas, Padre, de mis hermanos, Señor. Aleluya. Allí Santo donde es tu están, nombre, Señor, Señor. tócalos, Padre. Ahora, Espíritu Oh, el Santo. poder de Dios, Señor, descienda sobre esos hogares, sobre esos matrimonios, Espíritu sobre esas Santo. familias, Señor. Y las vidas puedan ser restauradas, Padre. Puedan ser ministradas, Señor. En el nombre de Jesús, suple Sí, toda Señor. necesidad. Suple los recursos, Señor, necesarios, Padre. En el nombre Suple de el Jesús. trabajo, Señor. Suple, Señor, toda prosperidad, Señor, del alma, Padre. Y toda prosperidad material, Ahora, Señor, Dios, en el nombre de que mis Jesús. hermanos necesitan, Padre. Bendecimos a la Oh, iglesia, sí, Padre. Señor. Bendecimos al cuerpo, Señor. Bendecimos la nación de Israel. Bendecimos cada nación de esta tierra, Padre. Aleluya, Cada santo pueblo, Señor. cada ciudad, cada lengua, Señor. Cada cultura, Padre. Sea bendecida en este momento, Padre. Señor, y esa gran comisión que tú nos has encomendado, Padre. Aleluya. Señor, y si tienes que movernos, si tienes que empujarnos para que podamos caminar, para que podamos, Oh, sí, Señor, Señor. acercar el reino de Dios, Señor, a las personas, Santo Padre. tu nombre, Muévenos, Señor. Señor, de esta posición, Padre. Santo es tu nombre, Señor. Sácanos de la comodidad, Señor, de nuestro hogar, de las congregaciones, del edificio, Señor, de los hogares, Padre. Muévenos, Señor, si tienes
tienes que movernos, Padre. Pero queremos hacer tu voluntad, Sí, Señor. Señor. No queremos ser, Señor, participantes o culpables, Señor, de retrasar tu venida, Oh, Padre, aleluya, por santo no tu nombre, predicar Jesús. tu palabra, Señor. Oh Dios, ten piedad Te y misericordia de bendecimos. nuestras vidas. Señor, te damos gracias en Gloria esta a tu hora, nombre, Padre. Jesús. Señor, soltamos la bendición, Señor, sobre cada hermano que ha escuchado esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor. Los bendecimos, Señor. Aleluya. Que tengan un buen comienzo de Sí, semana, Señor. Señor. Aleluya. Que puedan empezar esta semana, Señor, en bendición, Padre. Que puedan tener una buena semana, Señor, unas buenas jornadas, Señor, en sus hogares, en su familia, en el trabajo, Sí, Señor, en Padre. sus estudios, Padre. Señor, que tú puedas abrir puertas, Señor, que están cerradas, Señor. Y si tú cierras, Señor, puertas, Señor, que no son de bendición, Aleluya, puedes cerrar sí, esas Señor. puertas, Padre, para nuestras vidas, Señor. Guíanos, Señor. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad en este tiempo, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Aleluya, Necesitamos, Padre, de tu bendición, Padre. Oh, Señor, como Santo tu pámpano, nombre, Jesús. Señor. Necesitamos, Señor, Santo tu beber, nombre, Señor, y Señor. alimentarnos, Señor, Santo de tu la nombre. vid verdadera, Señor, que es Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor de señores y Rey de reyes, Padre. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Glorificamos tu nombre, Sí, Padre. Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, Y Señor. amén, Amén. Señor. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya, Padre. Aleluya. Santo, santo, Dios lo bendiga, Señor. hermano, grandemente. Sí, Señor. Que tengan un excelente comienzo de semana. Dios los bendiga mucho. Gracias. Bendiga a su familia, a su casa. Disfrute su familia, su hogar, sus hijos, su esposo. Disfrute de su familia, porque son los que siempre van a estar a su lado, en la mayoría de los casos, hay casos específicos, pero en la mayoría de los casos, su familia es lo que siempre van a estar. Amén. Y cultiven ellos, aún aquellos que no son creyentes, porque si usted se muestra de esa forma, ellos creerán, ¿no? Porque si nosotros no demostramos que el amor de Dios está en nosotros, ¿cómo creerán ellos en un Dios de amor? Yo conozco a muchos que realmente demuestran ese amor, y en la mayoría de los hermanos está eso. No tenemos que dejar de que el enemigo nos separe por no creer en lo mismo que creemos nosotros. Y a veces uno puede compartir con ellos una comida, un tiempo, y ellos pueden ver de que no somos de otro mundo, sino de que somos seres humanos con falencias, con defectos, también con virtudes, y que necesitamos también del amor de la familia. Demuéstrelo usted, ore por ellos, y va a ver de que muchos van a cambiar y van a querer tener lo que tenemos nosotros. Así que tenga un buen comienzo de semana y que las bendiciones de Dios los alcancen en este tiempo. Dios te bendiga, Telmita. Saludos a todos los hermanos por allá, a Adriana, a Lucía, a todos los hermanitos. El Señor los bendiga grandemente. Los amamos en Cristo. Amén. Muchas bendiciones y nos estamos viendo.